La frecuencia angular se mide en radianes por segundo. La frecuencia natural se mide en hertz o segundos a la menos 1 y el periodo en segundos. Por eso es que en física el periodo es el tiempo en el cual se hace una oscilación completa. Entonces, si de aquí despejamos a t, t va a ser, o sea, me refiero a que aquí le pongamos así, ¿verdad? Porque el inverso de la frecuencia es el periodo. Entonces despejamos el periodo y me va a quedar que el periodo es 2pi sobre omega. Por eso es que si omega vale 2, el periodo es de pi. En pi hace una oscilación completa y si se fijan efectivamente, en 3.1416 hace una oscilación completa en, fíjense, 2pi va a ser 2, va a ser 2, 1, 2, en 3pi pues va a ser 3, una, 2, 3, ¿sí o no? Oigo. Sí, profe. Sí. Ahora, ¿qué tiene que ver el que una sea coseno y el que otra sea seno? Porque ya dijimos que tiene que estar a fuerzas la parejita seno-coseno con la misma frecuencia angular. Puede ser diferente amplitud. Y lo que va a determinar el que una coordenada sea coseno o componente, hablando de función vectorial, sea coseno y la otra seno, es que con coseno va a iniciar. Donde esté el coseno va a iniciar. Obviamente si yo parto desde cero. Por eso es que esa, si se fijan, el coseno está en la componente y. O bueno, si lo veo como paramétrica, pues sería la coordenada y. Entonces inicia en el eje y. ¿Sí? Inicia en el eje y. Si yo ahora lo cambio, o sea que este sea seno y ahora este coseno, pues entonces ahora voy a iniciar en z. ¿Sí o no? ¿Ven? ¿Ya se fijaron? No oigo. Sí, profe. Entonces, a ver, ¿cómo ven a los güeros estos? Si ya vamos a media clase. Bueno, entonces eso es lo que tiene que ver. Ahora otra cosa importante. El ejercicio 11, si se fijan, ¿qué notan? A ver, ¿qué notan con respecto al 9 que fue el que hicimos ayer? ¿Qué diferencia tiene? ¿Qué sería elíptica? Sería elíptico sobre, o bueno, paralelos al plano XY, ¿verdad? Porque en YZ. Porque en YZ tenemos la parejita coseno-seno. ¿Sí? Sería en YZ. ¿Qué otra cosa notan? Hay una muy importante. No sé si ya la... Ya que la variable t cambia por la constante 1, ¿no? Exactamente. Aquí, por ejemplo, la componente, una de las componentes, específicamente es la X, la componente en X. En una es t y en otra es 1. ¿Qué significa esto? Bueno, pues tiene mucho que ver. Cuando es constante, significa que no vamos a tener espiral.
Si se fijan, las curvas que hemos estado realizando son espirales, pero lo que permite ese comportamiento o esa forma de espiral es el avance, ¿sí están de acuerdo? Es ese avance que se da en una de las tres componentes. Entonces, por ejemplo, en el 9, ese avance en la componente en X es lineal. Por eso es que es una espiral bonito, parejito, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué pasa si yo no lo pongo lineal. Pero ahora es 1, entonces si es 1, significa que no va a ser espiral, sino que va a ser una trayectoria elíptica en ese caso, pero sin moverse. Ahí se va a quedar. Vean, si yo por ejemplo ahora aquí le pongo un 1, bueno, de hecho lo voy a copiar para no borrarla, no estarla alterando y luego compartirles el archivo. Si lo pongo como 1, no va a haber paso, no va a haber ese paso, ese avance, ¿verdad? Ese avance, sino que se va a quedar en 1. ¿Y qué voy a tener ahí? Pues voy a tener una circunferencia paralela al plano XY, paralelo al plano YZ, obviamente sobre el plano X igual a 1. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí o no? Si yo aquí, por ejemplo, le pongo el 3, va a seguir igual, pero ahora nada más que sobre el plano X igual a 3. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No oigo? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es constante, no hay avance, no hay paso. Ahora, ese paso, que obviamente me lo da la componente que no es ni seno ni coseno, con la misma frecuencia angular, ¿qué pasa si, bueno, de hecho, el del ejercicio del libro es así, ¿no? A ver, ¿cómo es rápido? Es 1, coseno de t y 2 seno de t. Fíjense, aquí es coseno, acá seno. Sería 2 seno de t. Sí, pero lo que pasa es que me puso ahí error porque le faltó la P. Aquí le faltó la P. Entonces vean, es una elipse que está sobre el plano X igual a 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Oigo. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué pasa si ese paso no es constante, sino que sea 4t, por ejemplo? Bueno, fíjense bien, en el anterior era t, ahora es 4t. ¿Qué tipo de funciones están definiendo ese avance o paso? ¿Qué funciones son? ¿Son funciones qué? No oigo. Rápido. ¿Las logarítmicas, no? No. ¿Cuáles logarítmicas, ingeniero? No. Perdón, estoy componiendo. No. A ver, es t y 4t. ¿Qué funciones son?
no se llegó. No escuchamos, joven. ¿Qué funciones son? Te estoy preguntando, T y 4T, ¿qué funciones son? Específicamente, ¿qué son? Pues, puede ser identidad, ¿no? No. La 4T no es, y mejor ya ni digo palabras así porque me puede dar hasta mala suerte, ¿no? Cosa que ni creo yo en la mala suerte. Mejor le pongo 6T, porque ya se la dije, ya no me voy a ir salir luego un gato negro ahí, una cosa de esas, ¿no? A ver, ¿son funciones qué? Lineales, exactamente. Cuando el paso o el avance es lineal, está bonito el espiral. Vean. Está bonito. A ver, aquí le voy a poner... A ver, di este. Bueno, a ver. Vean, si se fijan cómo el espiral está bonito, nada más que lo dibuja muy delgadito en matemática. A ver, aquí para que lo ponga mejor voy a aumentar la amplitud, ¿están de acuerdo? Ahí ya va a ser de radio de 3, ¿no? ¿Sí o no? Miren, ya lo hice más grande. A ver, lo voy a poner de 5. Porque como que lo aplasta. Y lo aplasta porque le puse 6T. Entonces fíjense. Ahí está, ¿están de acuerdo? Sigue siendo un espiral bonito, ¿sí o no? Circular. Radio 5. Pero está parejito. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces el paso es lineal, eso hace que esté bonito el espiral, porque si ahora en vez de que sea lineal lo hago cuadrático, obviamente aquí tengo que, miren acá, la razón también por la cual me lo estaba aplastando mucho era porque ahí le puse muy grande. Ahí le voy a poner, por ejemplo, 3pi. Entonces fíjense, ya se fijan, ahí ya como que se ve un poquito mejor. Entonces, por ejemplo, a ver, le voy a poner también 3, bueno, le voy a dejar 3pi. Pero ahora aquí en vez de ser 6t, le voy a poner t cuadrado. Ya no es lineal. El avance es cuadrático. Entonces vean cómo lo pongo. Ya como que lo empieza a poner raro, ¿no? ¿Sí o no? Es que este mouse ya no le sirve el botón. Pero ahí está. ¿Sí están de acuerdo? Entonces fíjate cómo sigue siendo una espiral circular. A ver. Fíjense cómo sigue siendo una espiral circular. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. A ver, fíjense, lo voy a dejar así para que ya no me lo mueva. Bien, sigue siendo
circular. Bueno, ya lo movió. Es que este mugre mouse no sirve. Y aparte también en matemática no creo que tampoco es la quinta maravilla. Ya dijimos que todas estas cosas no son lo que dicen. Bueno, ahí si le movemos, si lo vemos así perpendicular al plano YZ, vamos a ver que sigue siendo una circunferencia, pero si se fijan cómo el avance ya es cuadrático, ¿verdad? Ya es cuadrático, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, ahora lo pongo exponencial, va a ser igual y todo eso. ¿Queda claro o no? Sí, profe. Bien, ahora pues vamos a continuar. Fíjense bien la 14. La 14 vamos a analizarla, vamos a platicarla. Si se fijan, yo tengo, pues aparentemente, sí tengo la parejita coseno-seno, pero ¿dónde tengo la parejita coseno-seno? Que me va a servir, a ver, ¿con respecto a qué componentes? Rápido. Sería respecto a los componentes Y y Z. No. En la de XZ. En la de XZ. ¿Por qué con Y no? Porque Y es negativo, es menos coseno. Y tienen que ser del mismo signo. ¿Sí? Por eso es que la parejita coseno-seno es XZ. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener circunferencia paralela o sobre el plano XZ. ¿Y qué pasa con Y? Y va a ser el avance de, pues esa como espiral, ¿no? ¿Por qué? Pues porque recuerden que cuando tenemos un avance y tenemos la parejita coseno-seno, pues tenemos una espiral que puede ser, claro, con la misma frecuencia angular, una espiral que puede ser circular o elíptico, dependiendo de las amplitudes. Entonces el paso es la función coseno, bueno, menos coseno. Pero la función menos coseno fluctúa o varía entre menos 1 y 1. Entonces, pues esto sería una espiral muy raro. Una espiral que va a variar entre menos 1 y 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces observen cómo va a ser. ¿Sí se entiende? Nuevo. Sí, sí, profe. A ver, aquí quedamos que era coseno, ¿verdad? Sí. Coseno de t. Y aquí menos coseno de t. Y aquí obviamente seno de t. No oigo. No oigo. Sí, profe, seno de T. Bueno, pues ahí les va, ¿eh? Vean. Fíjense cómo es circular. Ahí está. Este de acá viene siendo el plano XY circular, pero el avance fluctúa entre menos 1 y 1. ¿Sí se fijan o no? No oigo. Sí, profe. Entonces, son cuestiones que tienen que ir viendo.
Bien. Pues vamos a continuar. Bien. Dice, del 19 al 24. Relaciona la ecuación paramétrica con las gráficas etiquetadas de la 1 a la 6. Da la razón de tu elección. Bien. Si se fijan, aquí lo que tenemos es una serie de funciones paramétricas. Ojo, esas no son funciones vectoriales. ¿Sí? Esas no son funciones vectoriales, son funciones paramétricas. Acuérdense la recta como la definí. Bien. Para cada una de estas funciones vectoriales, aquí está su gráfica. ¿Sí? Es una de estas gráficas. ¿Cómo las vamos a relacionar? Bueno, pues vamos a tener que analizar y estudiar cada una de las variables de la función paramétrica. Acuérdense que en una función paramétrica tenemos un parámetro y 2, 3, 4 o n variables dependiendo en el espacio en el que estemos. Como aquí tenemos 3 variables, pues obviamente estas son curvas, su gráfica va a ser curvas paramétricas en el espacio tridimensional. Entonces hay que analizar cada una de las variables expresadas en forma paramétrica para elegirlas adecuadamente. Por ejemplo, en la 19, pues está muy sencillita porque ya hemos hablado mucho. ¿Qué tenemos allí en el 19? Sería una circunferencia en el plano XZ. Tenemos la parejita seno-coseno en X y en Z. Entonces, esa circunferencia la tendríamos sobre el plano XZ. Efectivamente es una espiral porque la otra variable tiene un avance, un paso que es lineal, ¿verdad? Es lineal. Entonces va a ser una espiral circular. La frecuencia angular es de 4. Por lo tanto, el periodo va a ser de pi medios. Esto significa que cada pi medios va a dar una vuelta completa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la gráfica? A ver, de las que tenemos acá. ¿Cuál va a ser? La 6. La 6. ¿Sí? La 6. Bien. A ver la 20. Fíjense bien, la 20 pues ya no tiene un patrón así bonito, ¿no? De espiral, obviamente. Sin embargo, eso no significa que no podamos analizar la función en forma paramétrica. ¿Cómo le voy a hacer para bosquejar más o menos esa curva? Bueno, pues muy sencillo. Voy a obtener puntos importantes y voy a analizar el comportamiento de cada una de las variables cuando el parámetro tiende, por ejemplo, a infinito y a menos infinito. Entonces, si yo observo, al hacer t igual a 0, voy a obtener el punto 0, 0, 1. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? 0,0,1. Entonces yo sé que la curva debe de pasar por ese punto. Ya tengo un punto. 0, 0, 1. Ahora, si t crece,
si t tiende a infinito, la componente en x y en y van a crecer. Obviamente y lo va a hacer mucho más rápido. Y z va a tender a 0. ¿Sí? Entonces ya tengo información acerca de la curva. Ya con esa información yo podría empezar a comparar. Yo sé que la curva pasa por el punto 0,0,1. Entonces, ya valió la 1, la 2, con mayor razón la 5 y la 4. ¿Sí o no? Porque ninguna de ellas pasan por el punto 0,0,1. La única que pasa por el 0,0,1 es aparentemente la 2. Ahora, ya dije que si t tiende a infinito, el comportamiento de la x es lineal, mientras que el de la y es cuadrático. Y la z tiende a 0. Entonces, si se fijan, esta curva se va aproximando al plano XY cada vez más, es decir, z tiende a 0. Y esas cuestiones que estoy analizando se cumplen aquí, es decir, yo puedo pensar que este brazo o esta parte de la curva se da cuando t va creciendo, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora también lo que yo puedo analizar o darme cuenta es que z nunca va a ser 0 y nunca va a ser negativa. Fíjense, z nunca va a ser negativa ni va a ser 0. Y aquí yo veo que el plano XY pareciera ser un plano asintótico, ¿verdad? La curva se va pegando al plano XY, pero nunca lo va a pasar. Entonces definitivamente esta sería la respuesta, ¿sí o no? De la 20. Sí, profe. ¿Qué pasa con la 21? Bueno, si t vale 0, la curva pasa por el punto 0, 1, 0. Ahora, si t tiende a infinito o a menos infinito, y tiende a 0, la x puede ser negativa, en el menos infinito va a ser negativa, en el más infinito va a ser positiva, pero la z siempre es positiva. Entonces la curva que cumple esas características, ¿cuál es? La 4, ¿sí o no? Porque pasa por... ¿Están ahí o no? Sí, profe, dejamos. Pues estoy preguntando, o sea, yo necesito que estén ahí preguntando también, ¿eh? A ver, pasa por el punto 0, 1, 0. La z nunca es negativa, ya lo dijimos, porque está elevada al cuadrado. Efectivamente aquí podemos ver que los puntos nunca van a estar debajo del plano XY. Pero la x sí puede ser negativa. Vean, en esta parte la x es negativa y en esta es positiva. ¿Sí? Entonces va a ser la 21, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, aquí una que es bastante interesante es la 22. ¿Por qué la 22? A ver, ¿qué notan en la 22 de lo que ya hemos estado comentando? Que va a ser una espiral circular. Tenemos la parejita coseno-seno, exactamente, con la misma frecuencia angular, eso es importante, en XY. Sin embargo, la amplitud es una función.
Esto es posible, esto sí se vale. Acuérdense que la amplitud es qué tan grande se va haciendo la circunferencia. Entonces, cuando t tiende a infinito, estas exponenciales que se llaman envolventes tienden a cero, pero tenemos círculo en XY. Ahora, tenemos también un avance en Z. Y como es una exponencial negativa, yo sé que si t tiende a infinito, si t crece, ¿qué va a pasar? Que el avance se va a hacer pequeño y que la circunferencia se va a hacer pequeña. Entonces, en base a eso, ¿cuál sería? La 1. Si se fijan, ¿no? Vean cómo es una espiral circular, pero su radio se va haciendo cada vez más pequeñito y obviamente el avance también cada vez más pequeño. Entonces sería la 1, ¿no? ¿Sí o no? Sí, brother. ¿Puede mostrar un poquito el ejercicio? ¿Dónde? ¿Puede mostrar otra vez tantito el ejercicio como dice, por favor? Ahí está. Es el 22. ¿Ok? Entonces tenemos circunferencia en XY, pero la amplitud, el tamaño se va haciendo pequeño. Esto se llama envolvente. Cuando la amplitud es una función se llama envolvente, sobre todo cuando son exponenciales. Entonces se va haciendo chiquita conforme te va creciendo, cada vez más chiquita, chiquita, chiquita. Pero también el avance se va haciendo cada vez más pequeño. Y si se fijan aquí que el avance se va contrayendo, ¿verdad? Como que se va aplastando. Entonces la 22. Ahora, la 24 pues es la 3, porque tenemos nuevamente la parejita coseno-seno con la misma frecuencia angular. El radio es de 1. Acuérdense que la amplitud en la parejita coseno-seno define el radio. Eso ya se los había yo dicho, ¿no? Entonces aquí no hay ningún problema, el radio es de 1, pero el avance es logarítmico. Y acuérdense que la función logaritmo natural, conforme t crece, se mantiene constante. ¿Sí están de acuerdo? Sí, brother. O sea, la función logarítmica, no se mantiene constante, va creciendo. Va creciendo, pero no muy rápido. Sí, entonces, sí va creciendo, disculpe. Entonces, pues aquí el avance va creciendo. Y obviamente la que cumple esa característica, pues es la 3. Ahora, aquí tenemos unas curvas interesantes. Nos hace falta la 23. Por default, la 23 vendría siendo pues la 5. ¿Sí? Y este tipo de trayectorias es muy bonita, pero vamos a analizarla. Si se fijan, tenemos parejita coseno-seno con la misma frecuencia angular. Eso ya me habla de circunferencia en XY. Obviamente con el mismo radio, es un círculo porque tienen el mismo radio, la misma amplitud. Pero el paso que se está dando en Z, pues es una función trigonométrica. Esta función trigonométrica, este paso, se da entre -1 y 1. ¿Por qué? Pues porque la función seno varía entre -1 y 1. Pero su frecuencia angular es de 5, o sea que hace 5 oscilaciones, si es 5 significa que hace una oscilación completa en 2/5 pi. Pero eso, ¿cómo se ve gráficamente? Pues se ve de esta forma. Si se fijan, es una especie como de coronita que tiene 1, 2, 3, 4
5. Ahí está. La coronita se cierra en 5 pasos. ¿Por qué? Porque su frecuencia angular es de 2 pi quintos. ¿Sí? Entonces fíjense cómo todo tiene su significado. Esas coronitas las tenemos cuando una de las componentes es, bueno, cuando dos de las componentes son coseno-seno, obviamente la parejita, y la otra es también coseno-seno, pero con diferente frecuencia angular. Porque si la tenemos con la misma frecuencia angular, acuérdense, ya lo hicimos, lo que pasaba era que era una circunferencia, pero ladeada. ¿Por qué? Pues porque ese paso se daba entre -1 y 1. Pero si ahora, por ejemplo, le ponemos 4, pues va a ser una coronita. Bien. Una coronita. Obviamente, la circunferencia está en XY. Ahí está la circunferencia. ¿Sí? Ahí se ve que eso está inscrito en una circunferencia de radio 1. ¿Por qué? Pues porque es la frecuencia angular. Si yo cambio esas frecuencias, amplitudes, si yo por ejemplo aquí le pongo el 2, ya sabemos que iba a ser una elipse. Sin embargo sigue siendo una coronita. Pero eso se ve feo. Si tienen la misma amplitud, es el radio, entonces ya tenemos una circunferencia. Ahí está. Y pues es, fíjense, 4. ¿Por qué? Porque la frecuencia angular es de 4. Entonces si yo aquí, no me voy a meter con eso, simple y sencillamente son 4 ciclos. Vean, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Si yo aquí le pongo 40, pues van a ser 40 ciclos. La coronita va a tener 40 ciclos. Y ahí está la circunferencia. ¿Sí o no? No oigo. Y si yo aquí le pongo, por ejemplo, 4000, pues van a ser 4000 ciclos. Ya prácticamente esto pues ya es un... ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Claro que si aquí en vez de coseno le pongo seno, pues es lo mismo. Acuérdense que el que sea seno o coseno tiene que ver dónde empieza, nada más. ¿Sí o no? No oigo. Sí, profe. Bueno. Pues vamos a dejarle aquí porque ya hasta nos pasamos unos minutillos. Dios mediante, mañana continuamos. Que pasen buena noche. Gracias, profe, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. A ver, espérenme. ¿Se fijan cómo nada más había como 15 personas? Ahorita Sí, que... profe, ¿sí? ya se fueron. Es para qué, al cabo. Solo estamos aquí si queremos pasar. La van a tomar como el 5, profe. Sí, es para qué. Están chavos. Muy bien, entonces ahí para ir tomando asistencia. Vamos a tomarlo muy en cuenta. Dale. Pero, profe, Sí. gracias.